Entonces, bueno, quería primero, ante todo, saludar a todos. Es el segundo mes de este año que nos convocamos y es siempre un desafío seguir sosteniendo este espacio que es tan productivo. Hoy, como los primeros lunes de cada mes, se va a hacer la puntuación de Freud, que también es para nosotros un espacio muy importante de volver una y otra vez a los textos de Freud. Y la puntuación de hoy va a ser sobre la disposición de la neurosis obsesiva y la del año 1913, y la puntuación la va a hacer Patricia Mariscotti y Silvia Weisenberger. Pero antes de comenzar y darle la palabra a Patricia, quería comentarles que hay meses, como por ejemplo el mes que viene, mayo, que tiene 5 lunes. El quinto lunes no tenemos reuniones. Y otra indicación también que les queríamos hacer es que hubo un cambio este año con respecto a las reuniones de psicoanálisis con niños, que este año va a ser todos los terceros sábados de cada mes a las 10 de la mañana, porque eso no todo el mundo se enteró y hubo algunos que entraron el primer sábado. Bueno, siendo así, repetimos como todas las veces que la cuestión del aporte de cada reunión, que lo dispusimos o lo establecimos en 300 pesos. Y bueno, comenzamos entonces con Patricia, con el trabajo. Muchas gracias, Patricia y Silvia, por vuestra puntuación, gracias. que siempre es rica. Bueno, Y pedimos a gracias. todos que se silencien, por favor, porque Perla todavía no pudo entrar y silenciar a todos, así que por favor se silencian. Gracias. Bueno, este es un texto de Freud que viene enlazado con los anteriores, ¿no? Nosotros terminamos el año pasado con el texto del Hombre de los Lobos, y este año empezaron Cristina y Gustavo con sobre las transposiciones de la pulsión, y en particular del erotismo anal. Entonces, bueno, este es un texto de Freud bastante complejo. Con Silvia lo que nos pasó fue que recurrimos a muchos textos de Freud, digamos, paralelos. Y bueno, acá entonces veníamos con el tema de lo que serían las equivalencias simbólicas. Entonces yo lo que hice al principio fue rastrear un poquito los textos de Freud que van ya trabajando el tema que va a presentar de lleno en este texto, que ya lo trae en la introducción Strachey. Pero antes quiero decir algo que me parece que es fundamental. Tomo nada más que un fragmentito del seminario 5 de Lacan, que dice lo siguiente: dice, lo que revela el inconsciente al principio es, de entrada y ante todo, el complejo de Edipo. Lo importante de la revelación del inconsciente es la amnesia infantil. Entonces, me pareció importante marcar esto por esta cuestión de la amnesia, porque vamos a hablar, por supuesto, de la sexualidad infantil, ¿no? Y bueno, dicho esto, voy a seguir. Hay varios textos, entonces, como decíamos, donde Freud lo que intenta es explicar la etiología de la neurosis, ¿no? Y en sus primeros tiempos, bueno, en varias partes, llega a una conclusión que es, depende de la edad en la que ocurrieron los traumas sexuales o el vivenciar, que siempre es importante. Tiene en los 3 ensayos, ahí aparece alguien que está hablando, ¿se pueden silenciar? Bueno, lo que hace en los 3 ensayos Freud es, aparece la noción de que en el desarrollo sexual hay fases regulares en que una y otra de las pulsiones parciales dominan el cuadro íntegro. Bueno, no, con esto, lo que nos estamos refiriendo, habla en principio de lo que sería el autoerotismo, que tiene que ver con una satisfacción de la pulsión, pero, dice Freud, sin meta psicosexual, ¿no? En el sentido del objeto.
Para 1913 todavía Freud no había presentado la pulsión oral, ¿no? Porque, digamos, Freud va como desarrollando el tema de las pulsiones, ¿no? Hacia este tiempo él presenta lo que sería la pulsión anal y la genital, ya ubica algo que es lo pregenital, pero entonces de lo que sí habla es del autoerotismo, que solo reclama la sensación satisfactoria, ¿no? Sin diferenciación de objeto, sujeto, objeto. Y después sí entra en lo que sería el narcisismo, donde sí hay un objeto. Pero este objeto en el narcisismo, como todos sabemos, es el propio cuerpo. Acá ya estamos ubicándonos en lo que Freud llama la fase anal. Y por tercero, la fase fálica, que ya no es pregenital, pero tampoco genital en el sentido adulto, ¿sí? O sea que si bien hay una elección de objeto, que no es el propio cuerpo, todavía no se define hasta etapa adulta. Bueno, todos sabemos que hay este momento de la latencia, ¿no? Hasta la pubertad. Pero lo que sí, todas las pulsiones son parciales para Freud y no son genitales, pertenecen al periodo, al estadio pregenital. Entonces, después nosotros, como presenté al principio, tiene, digamos, este sepultamiento tras el complejo de Edipo, y ahí, bueno, se produce esta amnesia y se reactivará todo en la pubertad. Bueno, respecto de las neurosis, dice entonces Freud que hay dos factores, ¿no? Hay dos factores para la contracción de las neurosis. Uno es la fijación y otro es la regresión. Y respecto de la regresión, a su vez, no sé si usted, si es necesario que comparta, acá lo tengo escrito en un texto, si no, lo anotan ustedes, si no comparto pantalla si es necesario. Dice que hay dos tipos de regresión. Esto lo va presentando Freud en la conferencia 22, que son los textos que Strachey dice sobre los cuales después va a desarrollar el texto de esta clase, ¿no? Y dice que hay un retroceso a los primeros objetos investidos por la libido, o sea, a los incestuosos. Este sería un tipo de la regresión. Y el otro es un retroceso de toda la organización sexual a estadios anteriores. ¿Sí? Estamos hablando entonces de lo que serían los objetos y las fases. ¿Sí? Anal, en este caso, porque para este entonces se trata de la fase anal. Las dos en la neurosis de transferencia se dan esto, ¿no? Que es tanto la histeria como la neurosis obsesiva. Bueno, la regresión es la manera en que la libido hace un recorrido regrediente a una etapa anterior de desarrollo. Acá aparece la represión, que diferenciamos, por supuesto, regresión de represión. La represión es la defensa implementada por el yo, no es sexual, y es la que no va a permitir el acceso a la conciencia de los deseos incestuosos. Pero es una regresión de la libido sin represión, ¿no? Lo que diría Freud acá es que si hubiese una regresión de la libido sin represión, bueno, estaríamos frente a una perversión. Pero sobre esto no vamos a entrar. Respecto de la represión, voy a decir algo muy, muy cortito, algo que tomé de tópica y dinámica de la represión, para que vayamos simplemente poniendo los puntos, digamos, sobre cada cosa. Dice que la represión... Perdón, Patricia, que sí, te interrumpa. Si querés compartir pantalla, hasta te habilité. Sí, ah, si bueno. mandarme algo para que comparta. Estoy de anfitriona. Bueno, ahora te paso en un ratito algo. Ok. O bueno, comparto directo, digamos, sí. Bueno, entonces lo que tomo de la represión dice que la represión es en lo esencial un proceso que se cumple sobre las representaciones en la frontera de los sistemas inconsciente y preconsciente. Acá el tema, yo voy a decir algo que es, en una época me acuerdo que con el tema de la antipsiquiatría en Estados Unidos se hablaba de una regresión y de una cura de las neurosis, algo de esto, no sé demasiado, pero recuerdo que fue tema de discusión.
algo así como que se podía regresar al tiempo y ahí se recomponían los traumas infantiles y uno se curaba. Bueno, esto no es lo que dice Freud, en todo caso es una regresión en el sentido de un sistema a otro, o sea, es algo entre el sistema consciente e inconsciente, pero bueno, esto en todo caso se lo dejo para que lo desarrolle más Silvia después. Bueno, otro texto entonces estaríamos en lo que sería el manuscrito K, donde Freud dice que las neurosis son aberraciones patológicas de estados afectivos psíquicos normales. Estaría la histeria, que es lo que está en juego es un conflicto. En la neurosis obsesiva se trata del reproche, y en la paranoia de una mortificación. Todos estos aspectos en realidad tienen que ver con un daño permanente al yo. La ocasión debe cumplir con dos condiciones. Las dos condiciones para la neurosis son que sea de índole sexual y que suceda en el periodo anterior a la madurez sexual. Bueno, ahora sí, voy a compartir, creo, a ver si puedo compartir pantalla. A ver si se comparte. Bueno, me pareció interesante. ¿Se ve? ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve, se ve Patricia. perfecto. Ok. Voy a ver si lo puedo agrandar un poquitito con la mano. Bueno. Bueno, entonces acá esto es algo de manuscrito K, que me pareció importante tenerlo como antecedente al texto de hoy, que dice que la trayectoria de la enfermedad, la neurosis de represión, es en general siempre la misma. Neurosis de transferencia, ¿no? También este es un concepto, o sea, donde ya hay elección de objeto. Bueno, entonces, acá dice, primero está la vivencia sexual, o la serie de ellas, prematura, traumática, que ha de reprimirse. Después, 2. Su represión a raíz de una ocasión posterior que despierta su recuerdo. Y así lleva a la formación de un síntoma primario. O sea, se reprime, después intenta este retorno, y ahí aparece la escrupulosidad de la conciencia moral. O sea, yo lo estoy ubicando en lo que serían los diques psíquicos, esto, ¿no? El tercer estadio sería un estadio de defensa lograda que se asemeja a la salud, salvo en la existencia del síntoma primario. Acá es cuando, a pesar de que pareciera que la persona es normal, bueno, aparecen representaciones obsesivas o afectos obsesivos. En algún lugar Freud habla de justamente, me parece, yo lo ubiqué acá como la formación de carácter, ¿no? Donde todavía no aparece un síntoma propiamente dicho, que sería la enfermedad en sí, pero sí un carácter, digamos, muy que ver con lo sádico anal, ¿no? Y en el cuarto es el estadio en que las representaciones reprimidas retornan, ¿no? Retornan una vez más. Y en la lucha entre estas y el yo, forman síntomas nuevos, los de la enfermedad propiamente dicha. O sea, un estado de nivelación, de avasallamiento o de curación deforme. Y ahí aparece, dice Freud, la obsesión caviladora, obsesión de guardar, clipsomanía, obsesión ceremonial. Bueno, después, va a aparecer varios tipos de síntomas, ¿no? El carácter específico de las diversas neurosis residen, pero, en cómo es llevado a cabo la represión. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y voy a seguir un poco con el texto. Bien, entonces, lo que dice la conferencia 23 es que la libido insatisfecha, rechazada por la realidad, busca otros caminos para su satisfacción. Esto es fundamental para el texto que viene. Busca el camino de la regresión, allí la libido es cautivada por la fijación que ella ha dejado tras de sí en esos lugares de su desarrollo. Acá Freud después habla de lo que serían las series complementarias. Si quieren, muy brevemente. No, mejor paso directamente al texto. Cualquier cosa, si hay tiempo, les comparto lo que saqué de la conferencia 23 sobre las series complementarias. Lo que pasa es que
no quiero que se demore demasiado mi exposición, así que vamos directamente al texto. Tras esta introducción, vamos a ver qué dice Freud. Entonces, bueno, Freud empieza diciendo que quiere en realidad saber por qué cierta persona habrá de contraer determinada neurosis y no otra. Y él dice, distinguimos las causas que cuentan para la neurosis en aquellas que el ser humano trae consigo a la vida y aquellas que la vida le trae. Acá justamente dice, están las causas constitucionales y las accidentales. Y la regla es que únicamente su conjugación produce la causación patológica. Bueno, estas son las series complementarias, ¿no? Donde Freud decía que hay 3 factores, sería lo hereditario innato, les estoy recordando un poco, la vivencia traumática de la infancia, y obvio la contingencia, lo que sucede en la adultez, que trae, ¿no? Por lo cual se frustraría, digamos, la satisfacción, y la libido entonces retorna a este lugar de fijación. Pues bien, sigamos con Freud, ¿no? La proposición que acabamos de enunciar indica que las causas decisorias en la elección de la neurosis pertenecen por entero al primer tipo, vale decir, son de la naturaleza de las predisposiciones, o sea, la primera infancia. Independiente de las vivencias de afecto patógeno, dirá. ¿Dónde buscar el origen de estas predisposiciones? Hemos reparado en que las funciones psíquicas que entran en cuenta, sobre todo la función sexual, pero también diversas e importantes funciones yoicas, claro, yo participo de la neurosis, por supuesto, tienen que recorrer un largo y complejo desarrollo para alcanzar el estado característico para la persona normal. Me parece que acá Freud está hablando de los desarrollos de la fase, ¿no? Pues bien, suponemos que tales desarrollos no siempre se consuman de manera tan impecable que el conjunto de la función experimente la progresiva alteración. Toda vez que un fragmento de ella, o sea, de ese, se quede en el estadio, o sea, que la libido se quede en el estadio anterior, se produce uno de los llamados lugares de fijación, a los cuales la función puede regresar en caso en que se contraiga enfermedad por una perturbación exterior. Nuestras predisposiciones son pues inhibiciones del desarrollo. Perdón. Bueno, sigo un poco más adelante, después esto se va a ir completando con el caso clínico y con lo que diga Silvia. Entonces, habla de constelaciones normales a partir de perturbaciones, dice, nos ha llevado esto a escoger un punto de abordaje muy particular e inesperado, dice Freud. El orden. Esto me pareció muy importante. El orden en que suelen citarse las formas principales de la psiconeurosis, la histeria, la neurosis obsesiva, la paranoia y la demencia precoz, corresponde, por supuesto dice, aunque no con total exactitud, a la secuencia temporal con que tales afecciones irrumpen en la vida. O sea, las formas patológicas histéricas pueden observarse ya en la primera infancia. O sea, la histeria, que sería, digamos, la más estructurada de las neurosis, los primeros síntomas aparecen en la primera infancia. La neurosis obsesiva manifiesta sus primeros síntomas, por lo común, en el segundo periodo de la infancia, o sea, entre los 6 y los 8 años. Las otras 2 psiconeurosis, reunidas por mí bajo el rótulo de parafrenia, de Freud, solo aparecen después de la pubertad y en la madurez. Ahora bien, estas afecciones que afloran últimas han resultado las primeras asequibles a nuestra búsqueda de las predisposiciones que desembocan en la elección de la neurosis. Dice algo más sobre eso, dice, los caracteres que ambas comparten, o sea, estas últimas 2, la parafrenia, de la manía de grandeza, el extrañamiento del mundo de los objetos y la dificultad de la transferencia, nos ha constreñido a inferir
que la fijación que predispone a ellas ha de buscarse en el estadio del desarrollo libidinal anterior al establecimiento de la elección de objeto, vale decir, en la fase del autoerotismo y del narcisismo, del primer narcisismo, diría yo. Por tanto, estas formas de contraer enfermedad de tan tardía emergencia se remontan a inhibiciones y fijaciones muy tempranas. ¿No? Me parece muy bueno para nosotros hacer este refresque de que cuanto más tarde aparece el síntoma de la parafrenia y la paranoia, en realidad se remonta a fijaciones más tempranas del desarrollo. De acuerdo con ello, nos veríamos llevados a conjeturar que la predisposición a la histeria y a la neurosis obsesiva, las dos neurosis de transferencias propiamente dichas, de más temprana formación de síntomas, se situarían en las fases posteriores de desarrollo libidinal. Bueno, voy a entrar a presentar el caso clínico, como lo explica Freud. No quiero, hay varias cosas más acá, pero si no voy a llevar mucho tiempo y quiero darle más tiempo a Silvia. Bueno, cuenta Freud así, ¿no? Que durante mucho tiempo estudié a una enferma cuya neurosis había pasado por una insólita mudanza. Tras una vivencia traumática, empezó como una histeria de angustia, pura y simple, y conservó este carácter por algunos años. Pero un buen día se mudó de pronto en una neurosis obsesiva, de las más graves. Un caso así tenía que volverse sustantivo en más de un sustantivo, de más de un sentido. Por un lado, quizás pudiera reclamar el valor de un documento bilingüe, me encanta cómo habla Freud, ¿no? Y mostrar cómo un contenido idéntico es expresado por las dos neurosis en lenguas diferentes. O sea, que es un mismo, digamos, un mismo conflicto, digamos. Pero bueno, voy a seguir un poco más adelante, termina diciendo que no se trata de eso, ¿no? Sino que es muy diversa a lo que él se había representado. La neurosis obsesiva no era una ulterior reacción frente al mismo trauma, dirá él, inicial provocador de la histeria de angustia, sino frente a una segunda vivencia que había desvalorizado por completo a la primera. Digamos, hasta contraer la enfermedad, la paciente había sido una esposa feliz. Estoy resumiendo, voy saltando porque si no... Pero bueno, acá cuenta, ¿no? Hasta contraer la enfermedad, la paciente había sido una esposa feliz, satisfecha casi plenamente. Su deseo de tener hijos respondía a motivos de una fijación de deseo infantil y enfermó cuando supo que no podía dárselos el hombre a quien amaba con exclusividad. La histeria de angustia con la cual reaccionó a esta frustración correspondía, ¿no? Acá viene el tema del retorno de lo reprimido, ¿sí? De Freud, como pronto hubo de comprenderlo ella misma, al rechazo de unas fantasías de tentación por cuyo intermedio se abría paso al no abandonado deseo de tener un hijo. En esta síntesis enorme que hace Freud, infiero que esa fantasía de tentación sería el deseo de estar con otro hombre, digamos, porque hay algo que ahí reprime para que se produzca la histeria de angustia. Pero bueno, Freud es muy sintético en este caso. Así que sigo. Lo hacía todo para no dejar entrever a su marido que ella había enfermado a consecuencia de la frustración por él determinada. Pero no sin buenas razones, yo he sostenido, dice Freud, que todo hombre posee en su inconsciente propio un instrumento con el que es capaz de interpretar las exteriorizaciones del inconsciente en otro. El marido comprendió, sin que mediara confesión ni declaración, qué significaba la angustia de su esposa, ¿no? Se mortificó por ello sin demostrarlo y a su vez reaccionó neuróticamente denegándose por primera vez al comercio conyugal. Enseguida de esto, el marido partió de viaje, la mujer lo creyó aquejado de impotencia permanente y produjo los primeros síntomas obsesivos en la víspera del regreso esperado de su esposo, ¿no?
el contenido de la neurosis obsesiva era una penosa compulsión a lavarse y a la limpieza. Y eran también unas medidas protectoras de extrema energía frente a dañinas influencias que otros tendrían que tener de ella, por supuesto, ¿no? Vale decir, consistía en formaciones reactivas contra unas mociones anal, eróticas y sádicas. En tales formas se veía precisada exteriorizar su necesidad sexual después de que su vida genital hubo experimentado una desmoralización total por la impotencia del hombre que para ella era el único, ¿no? Entonces, bueno, digamos, o sea, la enfermedad tiene que ver con estas reacciones, digamos, hacia esas mociones anal, eróticas, sádicas que aparecían en ella, ¿no? Como una defensa. Bien, a ver por dónde voy. Bueno, entonces acá Freud vuelve a ubicar, dice, al comienzo solo había distinguido la fase del autoerotismo, bueno, acá vuelve como a tratar de ubicar esto de la paciente, y habla, ¿no? Se trataba, había en las fases, tenemos el autoerotismo, en las cuales las pulsiones parciales singulares, cada una por sí, busca su satisfacción de placer en el cuerpo propio. Bueno, acá mezcla un poco lo que es el autoerotismo y el narcisismo, ¿no? Y luego la síntesis de todas las pulsiones parciales en la elección de objeto, ¿no? Bajo el primado de los genitales y al servicio de la reproducción de la Freud. Como es sabido, el análisis de las parafrenias nos constriñó a intercalar en medio un estadio de narcisismo en el que la elección de objeto ya se ha consumado, ¿no? Entonces durante el narcisismo se consume la elección del objeto, pero el objeto coincide todavía con el yo propio. Y ahora, dice Freud, inteligimos la necesidad de estatuir un ulterior estadio previo a la plasmación final. En él, las pulsiones parciales ya se han reunido en la elección de objeto. Además, el objeto ya se contrapone a la persona propia como un objeto ajeno, pero todavía no está instituido el primado de las zonas genitales. Las pulsiones parciales que gobiernan esta organización pregenital de la vida sexual son más bien la anal, erótica y sádicas. Bueno, me parece que acá hay un montón de material. El texto de Freud sigue, y por eso ahora lo va a seguir desarrollando Silvia. Pero bueno, me parece muy importante esto también de que hay dos cuestiones, hay varias cuestiones en la adquisición y en la elección de la neurosis. Está la elección de objeto, ¿no? En el camino regrediente, pero también regrediente en cuanto a la fase, ¿no? A la fase pregenital de desarrollo sexual. Bueno, cualquier cosa, después agrego algunas cosas más, pero para que haya tiempo para el debate y todas las cosas que ustedes puedan aportar, le voy a dar el tiempo para que siga Silvia, ¿no? Así que Silvia, sí que... Bueno, gracias Patricia. Silvia, estás silenciada. ¿Te das audio, Silvia? Ahí está. Bueno. Bueno. Días, creo que ya nos habíamos saludado, pero no importa. Bueno, lo que quería primero comentar es un poco, digamos, el texto en la inclusión del programa de Mazzotta, ¿no? Este texto, como dijo creo Patricia, está incluido en un rubro que se llama, o en un título que se llama Equivalencias Simbólicas. Y si algo podemos encontrar en este texto es que no hay ninguna equivalencia simbólica. Sí lo hubo en el texto anterior que trabajaron Gustavo y Cristina, que justamente una de las preguntas que me acuerdo que hizo Gustavo es, bueno, qué raro que no mencione los puntos de fijación, ¿no? Pero bueno, en el caso de las transposiciones hablaba de toda la relación, digamos, de cómo estas equivalencias, caca, pene, hijo, caca, dinero, regalo, ¿no?
digamos, como se nombran modos de satisfacción enlazados al erotismo anal, el punto donde por ahí las pulsiones están ligadas a la palabra y puede entrar en la deriva del inconsciente, ¿no es cierto? En cambio, digamos, en este texto prácticamente hay muy poca alusión a algo que tenga que ver con bueno, lo que estaría al lado de la represión, ¿no? O sea, la dinámica del inconsciente, sino está puesto más el acento en toda la cuestión de la energía con que la libido inviste sus objetos, ¿no? Como si sería el cuánto libidinal, el cuán investida está una zona erógena, o cuán investida está un objeto que había producido cierto monto de satisfacción, ¿no? O sea que me parece que está enfatizado el aspecto económico, ¿no? Que, sobre todo en el texto que es un texto breve que trae un montón de cosas quizás que parecen un poco dispersas, por eso cuesta un poco leerlo, ¿no? Bueno, otro punto en el cual me quería detener un segundito es en el tema de la elección de neurosis, ¿no? Porque en realidad creo que acá al principio Freud dice, usa esa expresión, bueno, no sé en qué parte, elección de neurosis, ¿no? Hablando, ¿no? Se pregunta de repente, ¿por qué el aparato psíquico forma ese síntoma y no otro? ¿Por qué recorta tal zona erógena para significar el conflicto? ¿Por qué esa neurosis y no otra? Bueno, realmente este tema de elección de neurosis creo que sigue en la obra de Freud y también sigue en la obra quizás de Lacan con el tema de elección forzada, ¿no? Pero obviamente que de entrada uno, evidentemente es imposible elegir nada de esto, pero sin embargo aparece esa forma de nombrarlo, por eso lo traigo, ¿no? Y también un poco respecto de la palabra elección en sí, ¿no? Como que cuando las pacientes muchas veces consultan, en realidad siempre están frente a un dilema, a una decisión, ¿no? O, por ejemplo, en El hombre de las ratas, por ejemplo, tenía que elegir entre su mujer y la mujer rica, ¿no? Y la mujer que era objeto de sus deseos sexuales. Perdón. Y bueno, en realidad en la neurosis, cuando esta elección se hace imposible, y bueno, están todas las causas que nombró Patricia antes, bueno, se produce la formación de síntomas y se obtiene una cuestión que no es ni esto ni aquello, es una formación de compromiso, ¿no? Que, como dice Freud, bueno, se obtiene en el síntoma una satisfacción sustitutiva, pero a la vez esta satisfacción se siente como sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces está aludido allí el tema del sufrimiento en el síntoma, o que luego en Lacan se llama goce. Pero bueno, digamos, de todas maneras me parece que en el texto y en la época que estamos hablando, que es un Freud relativamente temprano, ¿no? Donde recién ha escrito Introducción del narcisismo, pulsiones eróticas, pulsiones sexuales, me parece que está discutiendo, como creo que nombró bien Patricia, el concepto de herencia y de trauma, como que eran las causas que directamente determinaban la patología, ¿no? O sea, entonces realmente lo que creo que trae con esto de la predisposición, en realidad es como que no hay un destino en la neurosis, ¿no? Sino que es producto de, bueno, de todo un atravesamiento a lo largo de montones de circunstancias que llevan a la subjetivación. Bueno, volviendo un poquito al texto, luego lo que sigue, que son varios puntos sueltos, ¿no? Lo llama orden sexual pregenital, no, perdón, examen del orden sexual pregenital, ¿no? Y en principio resalta como causas, como elementos o bueno, constitutivos de la neurosis obsesiva, el papel del odio y del erotismo anal. O sea, el odio, que es un afecto, y el erotismo anal, que está ligado a zonas erógenas, ¿no? A lo que decía un poco antes, a la libido, ¿no? Al monto de libido. Y bueno, volviendo, digamos, entonces vamos a seguir un poco con el caso que había comentado Patricia, que dice que es un caso en que la libido había llegado a la fase de la primacía genital o la fase genital,
siempre nos hace un poco de ruido, y sobre todo más hoy en día, que esta frase, esta expresión genital, pero bueno, pero que regresó a una etapa a la etapa sádico-anal, a un modo de satisfacción de las pulsiones parciales que tenían esa modalidad. Bueno, respecto al caso, es curioso cómo lo presenta en dos tiempos, ¿no? Por un lado, el primer momento, pero bueno, ya Patricia lo mencionó, pero lo digo de otra manera, como que es un caso donde clínicamente se puede verificar el paso de la histeria a la neurosis obsesiva en un mismo, ¿no? Así lo refiere Freud. Hoy en día quizás uno lo ve mucho más mezclado todo, pero bueno. Ubica en el apartado anterior el punto donde se desencadena la enfermedad, ¿no es cierto? Y en este segundo tramo, en el punto A, toma el punto donde se orienta hacia las vivencias infantiles. Bueno, el punto donde hace eclosión la enfermedad, bueno, siempre hace un poco de ruido la palabra enfermedad, ¿no? Pero que se refiere, la enfermedad en este momento de la obra de él, a la cantidad de energía no disponible para la vida, y a los casos en que la formación de síntomas es extensa. O sea, eso va a conllevar un empobrecimiento de la vida, de la energía anímica disponible para la persona, para actuar sobre la realidad, porque ¿no? Es un tema. La realidad objetiva es una manera que usa mucho Freud, ¿no? Para contraponer a realidad psíquica, y sobre todo, bueno, en dos principios del suceder psíquico. Bueno, con respecto al momento de emergencia de la enfermedad, pone el acento en dos factores accidentales, ¿no? Como ya habíamos dicho, no al deseo de hijo, que correspondía a una fijación de deseos infantiles, y no a la vida sexual, ¿no? El primero, el no al deseo de hijo, estaría en relación a la histeria, y no a la vida sexual, a la neurosis obsesiva. Si bien él antes había dicho que enfatizaba muchísimo más la predisposición, o sea, la constitución y las vivencias infantiles como causantes o como factores predisponentes a la neurosis obsesiva, aquí también introduce como elementos importantes los factores accidentales. Bueno, muy bien. Ahora, con respecto al caso, ¿no? Lo que me llamó la atención, y que es lo que en realidad había dicho antes que no había sido nombrado, es que, bueno, va a traer como, a ver dónde está el caso aquí. Bueno, dice que esta pieza que va a insertar ahora es como fundamental para entender el caso, y justamente es una pieza que podríamos decir, unas experiencias que quedaron fijadas en la fase pregenital sádico-anal. Bueno, entonces, creo que, a ver un segundito. Bueno, lo que trae aquí, bueno, lo leo esto, ¿no? Me parece. Dice, la vida sexual de la paciente comenzó en la más tierna infancia con unas fantasías de paliza. Tras su sofocación se le instaló un periodo de latencia de duración insólita en que la muchacha pasó por un desarrollo moral de alto vuelo sin despertar al sentir sexual femenino. Después sigo con eso. Pero bueno, quería detenerme un poquito en el tema de que aquí aparece sí la noción de fantasía, ¿no? Había mencionado fantasías antes, con esto en el caso de la vida adulta, ¿no? Como las fantasías de tentación con otros hombres que posibilitarían harían posible tener un hijo, ¿no? Que era su deseo inconsciente, y justamente sabemos que el papel de la fantasía tiene que ver con cierta libertad donde todo puede ser posible, y bueno, esto
lo ubica en la adultez. Pero aquí, que es en la fase pregenital, habla de unas fantasías de paliza, de las cuales no da ninguna referencia, pero sí, por lo menos el hecho de paliza, de pegar, ser pegado, lo que fuera que hubiera acontecido allí, remite a cuestiones que hacen a los rasgos que él ubica en la fase sádico-anal, o sea, digamos, en el sadismo, o las pulsiones hostiles, ¿no? Bueno, y dice, bueno, también esto lo tomé de la conferencia, creo, 22, ¿no? Como que a través de la fantasía la libida encuentra su camino hacia los puntos de fijación, ¿no? En donde se encuentran con los objetos y orientaciones de la libido que no han sido resignados por completos. Bueno, entonces lo importante, me parece que es la única palabra donde, o bueno, una referencia en este texto donde encuentro una alusión directa a lo que serían las formaciones del inconsciente, y bueno, digamos, que había mencionado antes, ¿no? Bueno, pero también una cosa a remarcar aquí es que si las fantasías estas sexuales que irrumpían y que era necesario, las de lo que fuera, en la época incestuosa, bueno, pongámosle las fantasías en relación a los deseos sexuales de la época incestuosa, bueno, frente a esto se imponen las pulsiones yoicas, ¿no? Y si estas fantasías son muy catectizadas o cobran un valor, digamos, importante, es el yo quien, se produce un conflicto entre el yo con el yo, ¿no? Que es el que no permite que esto pueda expresarse, y tiene que producirse este regreso a los puntos de fijación. Bueno, y aquí, bueno, después sigo con el texto del caso, ¿no? Con su casamiento, en su juventud, empezó una etapa de quehacer sexual normal como esposa feliz, quehacer que se mantuvo durante una serie de años hasta que la primera gran frustración le trajo la neurosis histérica. Con la siguiente desvalorización de la vida genital, o sea, no poder tener hijos, bueno, según señalamos, su vida sexual cayó en el estadio infantil del sadismo. Bueno, eso respecto del caso. Bueno, aquí después empieza a nombrar rasgos un poco sueltos respecto de la cuestión de lo pregenital. Y bueno, en el punto B empieza a hablar de que la vida sexual, bueno, en realidad hablábamos, en las pulsiones sexuales se observaba la oposición entre masculino-femenino, pero que en el caso de la neurosis de la fase fálica, de la fase sádico-anal, se trata de aspiraciones de meta activa y de meta pasiva, ¿no? La meta activa es sufragada, o sea, sustituida por la pulsión de apoderamiento, cuando la hallamos, a ver, lo voy a leer. La actividad es sufragada por la pulsión ordinaria de apoderamiento que llamamos sadismo, justamente cuando la hallamos al servicio de la función sexual. Por otra parte, aún en la vida sexual normal, plenamente desarrollada, tiene importantes desempeños que cumplir como auxiliar. En cambio, se refiere, a ver, espera un segundito, acá se me hizo un lío. Bueno, no sé, se me refrescaron los papeles, bueno, no importa. Aquí, entonces, se refiere a que en el caso, digamos, que haya una gran erogeneización de la zona anal, esto va a, digamos, tener cierta preponderancia en una posible elección homosexual en la adultez. Acá en todo el texto no menciona el complejo de Edipo, por eso es como que se hace un poco, a veces difícil. Bueno, después pasamos al punto C, donde comienza a hablar del carácter, ¿no?
y ubica que en el caso del carácter que habíamos hablado de esta mujer, ¿no? Cuando desarrolla la neurosis obsesiva, que pasó, digamos, a tener, a ver cómo decía, bueno, que la compulsión a lavarse, y medidas protectoras como las que tenía el hombre de las ratas, pero no las menciona, ¿no? Y bueno, y frente a dañinas influencias que otros tendrían que temer de ella, o sea, en relación a su propia hostilidad. Bueno, esto ya creo que en respecto al caso habla de rasgos de carácter, ¿no? Bueno, no sé si lo dije, que falta lo que es peculiar al mecanismo de las neurosis, el fracaso de la represión y el retorno de lo reprimido. En el caso de la formación del carácter, la represión no entra en acción, o bien alcanza con tersura su meta de sustituir lo reprimido por unas formaciones reactivas, que son unas contrainvestiduras, pero no son directas como las de aparentemente, sería una contrainvestidura directamente, aparentemente, con respecto a la energía de la pulsión, al aspecto energético. Y entonces dice, en el caso de la formación del carácter, la represión no entra en acción, o bien alcanza con tersura su meta de sustituir lo reprimido por unas formaciones reactivas y unas sublimaciones. O sea, que por eso tales procesos de la formación del carácter son menos transparentes y más inaccesibles al análisis, ¿no? Bueno, y ubica que a ver. Bueno, sí, acá da un caso que realmente las feministas creo que se daría mucho pasto para las feministas, ¿no? Dice que se produce una afirmación, una ratificación de la organización sádico-anal, ¿no? Y que se produce, da un ejemplo, creo que es acá, sí, bueno, da el caso de estas mujeres que en la edad adulta han tenido que resignar su vida genital, y se produce un cambio de carácter o una mudanza, ¿no? Donde de repente, si habían sido en su juventud dulces niñas, esposas amantes, madres tiernas, bueno, se convierten en la vieja bruja. Dice que esto fue tema de comedias y de sátiras de todos los tiempos, ¿no? Que se vuelven peleadoras, martirizadoras, querellantes, mezquinas y avaras, ¿no? Bueno, en realidad lo pone del lado de la mujer, pero nos hizo trizas, digamos. Bueno, pero era cuestión de la época, ¿no? Bueno, entonces creo que se refiere vuelve a usar la palabra regresión, que es una regresión a la fase, al estadio pregenital, donde también una de las características otra de las mudanzas que está en juego es la mudanza de amor en odio, ¿cierto? Bueno, bueno, y dice que en el caso del carácter hay una regresión plena tras una represión o sofocación consumadas, mientras que en el caso de la neurosis hay conflicto, empeño por no permitir la regresión. Sí. A ver. Porque lo dice así: en el caso de la neurosis hay conflicto, empeño por no permitir la regresión, formaciones reactivas contra esta y formaciones de síntoma por vía de compromisos entre ambas partes, escisión de las actividades psíquicas en susceptibles de conciencia e inconsciente. Bueno, luego agrega algunos puntos que quedan un poco sueltos respecto de lo que él considera que no había dicho acerca de esta organización pregenital. Por ejemplo, que no ha tomado en cuenta otras pulsiones parciales, como las orales u otras. También hace una referencia
luego a la pulsión de saber, ¿no? Y ahí dice que respecto de la pulsión de saber, ubica que su fuente es el sadismo, ¿no? Que ubicábamos que el sadismo era el componente pulsional activo. Este luego es relevado por la pulsión de apoderamiento, y dice que la pulsión de saber es producto de la sublimación de la pulsión de apoderamiento. Ahora uno se pregunta, ¿por qué trae acá la pulsión de saber? ¿No? La verdad es que no me doy cuenta bien, pero quizás está en relación a la cuestión de los obsesivos, a esta cuestión de, digamos, de poner, digamos, como que está muy erogeneizado el pensar, ¿no? Y que el pensar, ¿no? Quedar, digamos, también de obtener mucho saber sobre algo, ser dueños del saber, apoderarse del saber, pero de esta cuestión donde el pensamiento en el obsesivo está como erogeneizado, ¿no? Dice, y comporta una cierta forma de satisfacción de otra índole, pero cuya naturaleza sería sexual. Por eso, y de alguna forma en El hombre de las ratas dice que se trata de una regresión del actuar al pensar, ¿no? Y da como ejemplo las cavilaciones obsesivas. Bueno, después dice que otro aspecto que no tuvo en cuenta, pero que sí me parece que es re importante, porque dice que si bien tenemos por un lado el desarrollo de las pulsiones sexuales, también el desarrollo yoico, ¿no? El estadio del desarrollo yoico, o cómo se va desarrollando, digamos, la libido yoica, por decir así, tiene estos dos procesos pueden ser paralelos o producirse en una forma, se desarrollan en forma más o menos paralela o no. Puede ser que el desarrollo del yo se avance sobre el desarrollo sexual y entonces, digamos, sea como se oponga al desarrollo de las pulsiones sexuales, de la libido, en búsqueda de objetos o de placeres, y entonces desarrolla una hipermoral y, bueno, sea también causa o fuente de que se retorne a los puntos de fijación, ¿no? Bueno, puede haber un apresuramiento en el desarrollo yoico con respecto del libidinal, ¿no? Y que esto sí lo verifica en el caso de la neurosis obsesiva y que se manifiesta en el caso en la forma de una hipermoral, ¿no? Creo que había hablado de hipermoral en el caso de esta paciente que luego de esta época de fantasías de paliza, entró en una situación de hipermoral, donde, bueno, tuvo que ponerle todos los diques posibles a su sexualidad. Bueno, a ver, estábamos en el punto D. Bueno, todo y creo que ya estamos terminando entonces. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? Ubica algo más aquí, la hipermoral. Y después lo que trae aquí es algo que voy a leer. Si se considera que los neuróticos obsesivos tienen que desarrollar una hipermoral para defender su amor de objeto contra la hostilidad que tras ese amor acecha, uno se inclinará a suponer cierto grado de esta anticipación del desarrollo yoico como típico de la naturaleza humana, y hallará fundada la aptitud para la génesis de la moral en la circunstancia de ser el odio en la serie del desarrollo el precursor del amor. Bueno, en realidad aquí se refiere a algo muy, digamos, como que el mundo hostil, bueno, el odio sería precursor en el sentido de que el mundo es hostil
en cuanto a que frente a los primeros estadios o al yo indiferenciado, le proporciona estímulos y esto entonces, bueno, se vuelve hostil. Y bueno, después hace toda una serie de recorridos con respecto a esto en Pulsiones y sus destinos. Pero sí, como había mencionado, toda la dialéctica de amor-odio sí está presente en el obsesivo, y evidentemente también está en juego esto de que lo que es placentero al yo es amable y lo que no lo es rechazado, ¿no? Bueno, bueno, creo que estamos llegando a lo último. Bueno, y vuelve y trae en el último punto una cuestión respecto de la histeria, donde también habla de regresión, ¿no? Porque dice que en la histeria, en la fase fálica, ¿no? se pone está la oposición falo-castrado, pero donde, digamos, la zona erógena determinante es el clítoris, pero luego, cuando se llega a la maduración sexual, en la pubertad, bueno, tiene que producirse un cambio de zona, ¿no? Y dice que ahí también lo nombra, que digamos que tiene que pasar a la vagina, y también lo llama regresión. Dice entonces que también a la histeria le corresponde una regresión diversa a un nivel más temprano. Como sabemos, la sexualidad de la niña está bajo el imperio de un órgano rector masculino, y se comporta como un varoncito. Una última oleada de desarrollo en la época de la pubertad tiene que remover esa sexualidad masculina y elevar a la vagina, derivada de la cloaca, a la condición de zona erógena dominante. Bueno, y un último comentario acerca de la regresión, porque realmente alude en algunas, dice que digamos, la organización regresa a una más temprana, que no parece fácil de entender esta idea, ¿no? Y dice que cuando, digamos, regresión entonces no se refiere al sentido general de retroceso de una etapa mayor de una etapa más alta a una más. No solamente no se refiere a eso, sino que incluye a la represión. La dirección retrocedente puede referirse a cuando algo es retenido en el inconsciente. La represión es un concepto tópico dinámico, y la regresión es uno puramente descriptivo, que ejerce la influencia más poderosa sobre la vida anímica. El factor orgánico es el que más se destaca en ella. Bueno, un poco esto es lo que hasta aquí he llegado. Bueno, como verán es bastante rico el material, así que... No sé, me parece que me quedé sin audio, Patricia. No, ahora estás. ¿Me escucha o no? Sí. Silvia, perdón, quería me parece pedirte si que me podés quedé sin retomar audio. esta Ahora sí. cuestión entre represión y regresión, si lo podés volver a decir, Sí, que me parece bueno, súper a ver, importante. lo voy a decir primero en mis palabras porque se me hizo un lío de papel. Bueno, en realidad la represión es un concepto tópico, dinámico, que tiene que ver con el inconsciente, y que, bueno, donde está en relación a todo lo que es la representación palabra. Y en cambio, en la regresión, él enfatiza como que hay como una especie de un retorno a esta etapa anterior, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, con el punto de fijación, donde algo de la libido quedó detenida y prestando como, ¿no?, una fuerza erógena, digamos, donde, sí, donde quedó detenida la libido, exactamente, y se retorna por esto, digamos, ¿no? O sea, pero que es un proceso que dice que es más bien somático o orgánico. Eso es lo que... Él mismo dice que no tiene, que él mismo se pregunta de qué se trata,
porque dice que él mismo no sabe, no sé en qué parte del texto está, pero bueno, que no sabe bien qué nombre darle o cómo ubicarla en el psiquismo, pero que no lo ubica tanto como un proceso psíquico, sino más como un proceso de este orden, más bien somático o orgánico. O sea, tendría que ver con ¿Qué parece? la satisfacción, ¿no? De la pulsión. O sea, la pulsión busca satisfacerse como meta. Cuando cuando se produce esta frustración en la vida adulta, digamos, ante la satisfacción, como en este caso la mujer esta que quería deseaba un hijo y después hasta se le niega, digamos, la posibilidad del encuentro sexual con su marido, y la libido, y claro, ahí como dice Silvia, nos encontramos bajo una cuestión muy económica de la libido, habría que ver, pero me parece que lo que hay es una regresión a la forma de satisfacción de una fase sexual anterior. O sea, es la forma de la satisfacción en que había alcanzado en sus fases anteriores, la pulsión había logrado la satisfacción, digamos. Pero bueno, es un tema tan... abramos un poco el debate, sí. Me parece que tal vez se podría pensar la Sí, regresión. me parece, a ver, espera. Ah, sí, A ver. Cristina, sí. Espera, Te Sí, escucho porque, cortado. no, si quiero hacemos un poco, hacer- lo hacemos siempre, que se levanten la mano. A ver, si Hago podemos hacer un poco de orden en de levantar la mano y con el... hago un breve comentario antes. levantar la mano y Sí, Dale, Silvia. no, bueno, Pero mientras tanto, vayan anotándose, por favor, levantar. no, Yo no que puedo levantar la mano porque soy anfitriona, Cristina. Me pongo Ok, aquí. está bien. Ok. bueno, en realidad el camino regrediente lo utiliza Freud en distintos puntos, ¿no? Lo utiliza en el aparato psíquico, la regresión tópica, la regresión también en transferencia, ¿no? Y también, bueno, acá habla de regresión, o sea, es una especie de un concepto amplio que va por varios lugares, ¿no? Pero, a ver, acá encontré un poquito el párrafo donde habla más claramente de eso. En el caso de la neurosis hay conflicto, dice, o sea, donde está en juego la represión, ¿no? Hay conflicto, empeño por no permitir la regresión, formaciones reactivas contra esta y formaciones de síntomas. Bueno, eso es lo que pasa en las neurosis, ¿no? Pero, pero en la regresión no hay ningún, digamos, mecanismo psíquico que él ubique, ¿no? Sino esto que dice, bueno, retorno a una zona que estaba caracterizada libidinalmente. Patricia y Silvia, ¿les parece que 2 o 3 intervenciones y preguntas y después ustedes responden? Sí, En ese sentido sería ahora... sí, Cristina, perfecto. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, vendría Sí, sí. ahora Mariela. Bueno, Mariela, Celia y Luz. Y después ustedes responden. Sí. Cristina, se te escucha muy cortado, se ve que estás con mala conexión. No, Sí, pensaba sí, me esto estoy dando cuenta. de la regresión, para tomarlo en términos freudianos, ¿no? Que creo que está en relación a esta fijación a puntos, a ver, él no diría puntos de goce, pero sí, a algo que está más allá del principio del placer y que ya Freud ubica como goce, como que los puntos de fijación tienen que ver con este factor ligado a lo económico, mientras que la represión, estamos hablando de este mecanismo sincrónico que tiene que ver con, bueno, Freud no diría significantes exactamente, pero lo podemos ubicar en ese sentido, ¿no? Me parece que ahí está la distinción. Esto es lo que Lacan después va a trabajar en el seminario 11 en relación al desmontaje de la pulsión y el recorrido pulsional, ¿no? Como esta distinción
en los campos. Pero creo que así es como entiendo la diferencia esta entre lo somático que ubica acá Freud en estos puntos de fijación, ¿no? Digo dos cositas de este texto y ya después no intervengo. Me resultó muy interesante la cuestión del orden del azar y del acontecimiento que ubica Freud acá en relación a no pensar la causa, ¿no? Digo, como que es algo que en la clínica es muy importante en relación a cómo un acontecimiento hasta al mejor organizado de repente lo puede trastocar completamente, ¿no? Y también pensaba en cuestiones de la época de Freud, que bueno, ahora tendríamos que replantearnos, porque esto que conocemos tanto, que habla de que la mujer debe pasar del clítoris a la vagina, ahora sería imposible sostener esto, ¿no? Me parece que él estaba en un tiempo que no es el nuestro, no estamos ni en el tiempo de Freud ni en el de Lacan, y no podríamos hablar de que debe suceder esto, ¿no? Bueno, esos comentarios. Estaría Celia. Celia, por favor. Bueno, sí. Celia. Me desmuteé, se escuchan, están haciendo un arreglo al lado y hay como ruido a martillazos. Bueno, pero no, quería como en principio retomar, me pareció como que si bien es un texto que tiene algunas cosas que uno lee y parecen anacrónicas, como siempre Freud se supera a sí mismo en sus textos, ¿no? En un punto, y me parece que este texto tiene mucho de eso, desde el mismo título, ¿no? Que me pareció también contribución al problema de la elección de neurosis. Yo creo que que Freud use el término elección no es azaroso, está implicando al sujeto ahí, de algún modo, ¿no? Y cómo él, aún en ese tiempo, y aún hablando de enfermedad, le da a la enfermedad una dimensión que no es la del sentido común, si quieren, o de la medicina, que en todo caso liberaría al sujeto de responsabilidad la enfermedad. Sin embargo, en Freud está ubicando esa cuestión en relación a una elección. Creo que me parece interesante subrayar, por eso digo que él se supera a sí mismo en su... y que en ese punto también es lacaniano, ¿no? Recuerdan que Lacan planteaba esto de que de su posición subjetiva el sujeto es siempre responsable, ¿no? En esta, Freud también va a hablar de la responsabilidad del contenido de los sueños, va a introducir esta paradoja en muchos lugares y me parece que acá está muy clara esa dimensión. Así que bueno, este texto me resulta muy interesante en ese sentido. Y tomando esta cuestión que se retomaba al principio del carácter, ¿no? Esto que ustedes trajeron y que está acá textual en el texto, donde va a plantear que en la formación del carácter la represión no entra en acción, o más bien va a decir que es como que no hay el fracaso y el retorno de lo reprimido. Uno se podría preguntar, pero entonces en el carácter, ¿hay una represión exitosa? ¿Que no hay retorno de lo reprimido y conflicto como en la dimensión del síntoma? ¿Cómo ubicar esa dimensión donde él va a ubicar esta cuestión, que no hay fracaso y retorno de lo reprimido? Esa era otra de las cuestiones que me... Y otra pregunta, o para abrirlo, ¿no? Realmente, está la cuestión de la represión y la regresión que recién estaba mencionando, y la relación con el carácter. Esa dimensión me parece que, digamos, qué relación, porque el carácter pareciera estar
más en relación a la regresión justamente que a la cuestión que a la cuestión sintomática, ¿no? Hay una dimensión ahí. Bueno, en principio hay muchas más, pero por ahora abro estas cuestiones que me abren mucho la cabeza. Bueno, gracias Celia. Luz, y después le damos la palabra a Silvia y a Patricia. Bueno, gracias. Yo me voy a centrar bueno, muy interesante todo lo que van desarrollando, pero un aspecto que está al final de este artículo, que habla de que nuestro postulado sobre la organización sexual pregenital resulta incompleto, ¿no? Y habla de los dos aspectos, y ahí toma la cuestión pensando en lo que pasa en la clínica con niños, ¿no? La cuestión del instinto de saber, como una hijuela sublimada del instinto de aprehensión, hablando del erotismo anal y del sadismo, y cómo la repulsa estaría como síntoma en el adulto, en la neurosis obsesiva, en la duda, ¿no? Y toma la cuestión de Ferenczi, cómo es el artículo de la realidad, el estudio sobre el sentido de la realidad. Y mirando un poco qué decía Ferenczi, él le interesaba cómo se adquiría la capacidad de conocimiento del mundo externo, ¿no? Hablaba de que para él la neurosis obsesiva era una regresión a un estado de omnipotencia infantil. Entonces, Freud, en cambio, está hablando de la disposición a las neurosis, de si es la fase de evolución del yo o la evolución de la libido, como todos aspectos en relación a lo pregenital que están por desarrollarse. Entonces, ¿cómo lo pensaríamos a la luz de nuestros conocimientos y de la lectura de Lacan? ¿Qué es lo que pasa antes de la etapa de ya una neurosis propiamente constituida, ¿no? En los análisis de niños más pequeños. ¿Cómo pensamos que esto, que Freud dice, bueno, es para desarrollar, bueno, qué idea podemos tener nosotros al respecto? Y cómo es esto de la cuestión de la realidad que hablaba Ferenczi. Bueno, esto. Una preguntita para Silvia y para Patricia. Está todavía Estela y sería la última intervención. Le damos la palabra a Estela, que pueda hacer su pregunta, y después terminan ustedes, ¿sí? Bueno, Estela, por favor, gracias. Bueno, gracias. Este texto es de 1913. Yo quería recordar dos textos que, digamos, dan luz a algunas cosas que acá, como vienen diciendo Patricia y Silvia, aparecen sueltas. Uno es el de las series complementarias, que está entre el 1916 y 1918, donde ahí la verdad es que es más claro la disposición a la salud o a la enfermedad, a la neurosis sería, ¿no? Lo que no está acá es separar la constitución, que serían los sucesos prehistóricos, que es una palabra interesantísima para pensar, y que es sexual la constitución. Y a eso se le suman los sucesos infantiles, que no aparece acá, y ahí estaría el complejo de Edipo. Eso da la disposición, sumado al azar de la vida, da neurosis u otra cosa. El segundo texto, porque Silvia nombró la organización. El segundo texto es de 1923, que quería mencionar yo, y es la organización genital infantil. Es un agregado, vaya agregado, es de una hoja, pero es intensísimo. Necesita hacerlo Freud para aclarar y completar la sexualidad infantil, que es uno de los 3 ensayos
donde habla de lo genital, oral, anal, genital. Y en esta organización, que se llama organización, el organizador es el falo. Entonces, cuando Freud en la metamorfosis de la pubertad dice que las pulsiones parciales quedan supeditadas bajo la primacía genital, está hablando de lo genital de la pubertad. Pero en realidad ya hay una organización en la infancia, y es el falo. Esto quería aclarar, agregar, porque me parece que en este texto está un poco confuso, y bueno, en estos otros textos Freud lo aclara bien. Eso nada más. Bueno, muchas gracias Estela, muchas gracias Celia, Mariela, Luz, por las intervenciones, y les damos ahora la palabra a Silvia y a Patricia para que también hagan el cierre, porque quedan unos pocos minutos para terminar. Te dejo a vos al final, Silvia. La verdad es que me encantaría volver, esto que aporta Estela al final me parece que es muy importante también, no lo había tomado, quedaba así lo de las series complementarias, que había muchos, pero bueno, el tema del carácter, si es exitoso, yo pienso que lo de la formación de carácter no es exitoso porque digamos, de alguna manera hay una contrainvestidura. Siempre estamos hablando también de investiduras de la representación, ¿no? En Freud. También esto de dónde va, que pasa del sistema inconsciente al preconsciente, y ahí está la defensa del yo, bueno, todas estas cuestiones que obviamente las desarrollaremos en algún momento, o Freud la tiene muy desarrollada. Pero bueno, no quiero sacar mucho tiempo. Dejaría entonces que cierre Silvia porque hay mucho para hablar, y lo que quiero es agradecer la oportunidad de haber podido puntuar este texto tan rico que me dio mucho para aprender, y hay muchos casos clínicos que estoy teniendo en este momento con los que vi reflejado esto que decía Freud, que sería muy interesante haberlo también discutido con casos clínicos, pero el tiempo no nos dio, así que gracias, y Silvia, gracias también por haber compartido el texto, así que cerramos entonces. Bueno, volviendo un poco al tema que estabas tomando, ¿no? El tema del carácter, bueno, es una pregunta buena, pero él en realidad lo que me parece que él pone más el énfasis en relación a la construcción del carácter como en las formaciones reactivas y sublimaciones. O sea que no sé bien cómo ubicar ahí el papel de la represión, pero bueno. Respecto de la realidad, que preguntabas, Luz, esto de Ferenczi, ¿no? Pero se me cortó un poco el audio, pero no entendí muy bien la pregunta. Pero sí tiene que ver con la cuestión de la realidad, que es lo que me pareció. ¿Es así? Sí, bueno, este artículo de Ferenczi que habla de cómo se organiza la realidad, ¿no? Cuando yo lo tenía en relación a la aprehensión del conocimiento, que Freud lo toma en relación a qué pasa con la organización sexual pregenital, y cómo está el pasaje del instinto de saber y el instinto como sublimación del instinto de aprehensión y su repulsa en la duda en la neurosis obsesiva. Y en ese punto, bueno, ¿qué es, pensando en todas las situaciones de la clínica, ¿no? Donde qué es infantil? Lo que se pregunta Ferenczi es cómo se adquiere la capacidad de conocimiento del mundo externo. Que bueno, qué factores intervienen, ¿no? Y cómo esto se ve reflejado después en la vida adulta en una neurosis, pero en las neurosis, si se puede llamar neurosis infantil, la sintomatología infantil es otra cosa, ¿no? Pensando en este orden, ¿no? Bueno, no sé, me parece como que lo único que se me ocurre en relación a lo que estás diciendo tiene que ver con la investigación sexual infantil, ¿no? Que comienza todo por allí. Y bueno, creo que esa es la fuente un poco del impulso epistemofílico en Freud, ¿no? Y
Y bueno, respecto de cómo se accede a la realidad, es una pregunta muy compleja, pero me voy un poco de lo que vos venís planteando, pero sí me llamó mucho la atención, ¿no? Como Freud tiene que usa muchísimo la expresión realidad objetiva, que no sé, no encaja mucho, si él tiene realidad psíquica y realidad objetiva, que no sé cómo podemos leerlo desde Lacan, pero utiliza muchísimo la realidad objetiva, como que hay algo objetivo, ¿no? que está por fuera nuestro. Bueno, lo demás de Estela, muy interesante lo que traes, y la verdad, gracias, sí, comentario. Bueno, damos por finalizada esta reunión, siempre muy enriquecedora y compleja, y que quedan siempre puntos interrogantes para seguir trabajando. Nos encontramos el próximo lunes con el seminario de Lacan, el acto psicoanalítico, así que bueno, los esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana.